Bienvenidos a bordo, a una noche veloz, porque son tantos los temas que hay que tratar, que primero empezamos por lo que no vamos a tratar. No vamos a hablar del seleccionado, no vamos a hablar de fútbol, aunque una referencia voy a hacer. Sampaoli debe ser el director técnico más odiado de la historia de los seleccionados de la Argentina. Es sorprendente. No lo quieren los de afuera, no lo quieren los de adentro, el entorno. Es un caso sobre todo si no clasifica y no gana el campeonato de la Argentina. El otro tema del cual no voy a hablar es sobre el aborto. La verdad que hay tanta literatura, información y posiciones sobre el aborto que no vamos a introducir una nueva. Sí advertir dos cuestiones. Una, si la ley contra el aborto no prospera en diputados pasado mañana, difícilmente se cambie en el Senado. En cambio, si la ley a favor del aborto se aprueba, quizá en el Senado sea un poco más reñida la votación. Y una pregunta también por lo enfervorizado que está el público, especialmente la gente del pañuelo verde. Si diputados el miércoles votan en contra y hasta ahora vienen ocupando plazas, calles y colegios, ¿cuál va a ser la actitud, digamos, de represalia por no conseguir su objetivo? Suspendemos ahí y vamos a pasarnos al terreno inmobiliario. Y como no es que me guste mucho el terreno inmobiliario, pero hay una fotografía que tomó un amigo mío, que ustedes podrán ver en la pantalla, que es de la venta de un campo, de un lote en Punta del Este, camino a José Ignacio, que ha sido muy popular en la Argentina. Es aquel campo llamado El Entrevero, que fue embargado judicialmente, que decían que lo había comprado, no decían, lo había comprado Lázaro Báez o herederos de Lázaro Báez, que decían que no valía más de 4 millones de dólares y lo pagaron 14. Pero bueno, ahora parece que no tiene ni embargo, son 150 hectáreas aproximadamente, no tiene embargo y se va a vender, se remata en forma convencional como su casa, como mi casa, mientras nadie sabe exactamente cómo terminó esta historia. Pasamos ¿a qué pasamos? A Duhovne podemos pasar. Me parece que Duhovne tiene una seguidilla de episodios colaterales a su gestión de ministro que verdaderamente son casi de colección. De la casa de Punta del Este, que la guardaba, de las invitaciones sociales, del Choco Arroz, a este último episodio de su vivienda no declarada. Esta parece un poquito más compleja y quizá merezca algún tipo de aclaración, de decir que no estuvo viviendo durante 10 años en un lugar que es nada más que un terreno baldío, mientras tiene una casa importante. Una anécdota, sobre todo es una anécdota dentro del mundo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual rescatamos un pequeño video que lo teníamos previsto porque hoy tal vez venía Marcelo Bonelli, pero se cayó, está resfriado, con gripe, se tiene que ir al Mundial, así que lo dispensamos, pero le pasamos el video que van a ver ustedes ahora. Un video entre Marcelo Bonelli y el presidente Mauricio Macri. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Nosotros en estos casos solo rescatamos los hechos, los comentarios huelgan.
Voy a referirme también a un caso de otro miembro de otro poder, del señor Lorenzetti, que disponía aparentemente en el Palacio de Tribunales, donde está su despacho, de una garita, que ahora dicen que esa garita, inesperadamente, mudó de lugar, del despacho de Lorenzetti a su vivienda en el litoral. Hay foto, inclusive, de la garita. Es también una anécdota, pero son anécdotas raras, sospechosas. Curiosamente no se anotó en esta observación de la garita la señora Elisa Carrió, que tiene un problema general con Lorenzetti. Como ustedes saben, por ejemplo, lo ha tratado de golpista, aparte de corrupto, y últimamente se molestó en particular porque había comido con algunos empresarios, entre ellos Eduardo Urnequian, al que trató también de corrupto, de que no pagaba el canon, etcétera, etcétera. Como Urnequian le contestó, ella siguió con algunas acusaciones e inclusive hizo una imputación de telenovela de la tarde o de periodismo de telenovela, aludiendo a cuestiones familiares e íntimas de una de la responsable de prensa de la Corte, una persona de la cercanía de Lorenzetti. Tan ofensiva fue la cuestión que la propia mujer le contestó a Carrió. Desde entonces, Carrió guardó silencio, a pesar de que mantenía sus diatribas contra Ernesto Gutiérrez, que fue socio de Urnequian, y también de nuevo sobre Urnequian. A mí me queda una pregunta, porque si Urnequian no ha pagado el canon, como dice la señora Carrió, y desde hace mucho tiempo, esto ella no lo puede ignorar en otro tiempo, en otra época, cuando alguna vez salió a navegar en ese formidable barco que tiene Urnequian de casi 60 metros. En fin, episodios que ocurren en la vida. Hace mucho tiempo que no hablo de Daniel Scioli y hoy voy a hacer una brevísima referencia, porque todos dicen, bueno, Scioli desapareció, ya había desaparecido cuando lo condenaron a ir de número 5 como candidato legislativo, pero ahora Scioli le dice a todo el mundo, es cierto que Cristina anda muy bien en las encuestas, tiene dentro de ese sector más de 30 puntos, pero el que viene segundo soy yo, me van a tener que tomar en cuenta. Acá, en la vida política argentina, nadie desaparece. Tanto nadie desaparece que habría que hablar sobre esta especie de recuerdo que quieren hacer en el grupo Cambiemos, para que Cambiemos se constituya en la capital federal. Se constituya el PRO junto a los radicales, a la señora Carrió y también a quien fuera ministro de Economía, Martín Lustó. Yo les puedo decir que hay voluntad de acuerdo, pero no sé cuál puede ser el acuerdo. Y está más verde de lo que uno imagina. Por ejemplo, Lustó y Rodríguez Larreta todavía no se han visto. Otra situación casi anecdótica, antes de pasar a un tema serio. Uno de los organismos más interesantes de control que hay hoy en la Argentina es la UFI, la UIF, porque sabe, puede pesquisar las posesiones, los bienes que las distintas personas o compañías tienen en el exterior, mucho más desarrollada que la AFI, el organismo de inteligencia de la Argentina. Gracias a la UIF, hoy tengo problemas de pronunciación, han descubierto que un dirigente sindical tenía algunos bienes en Gran Bretaña, varios bienes, importantes bienes. Se lo recordaron, supongo que debe estar en trámites para normalizar su situación. Mientras tanto, se cuidó de la rebeldía sindical y ha firmado por el 15%.
Hay una interna dentro del gobierno, quizá más seria de la que había antes en el mundo de la economía, en el organismo de seguridad, con la ministra Bullrich. La ministra Bullrich, que tiene un rol cada vez más importante, sobre todo ante la inminencia de situaciones de difícil control social, sea por el acuerdo con el fondo, sea por la cuestión que sea. No hay nadie que deje de advertir que vamos a tener meses caldeados en las calles, especialmente con la llegada del G20 y también hacia fin de año. Ocurre, sin embargo, que la señora Bullrich no se lleva bien con su segundo, con Eugenio Bursaco, a quien aparte lo ha desposeído de cuanto elemento importante puede tener a su alrededor. Esto es funcionarios, gente de confianza. Está vacío, pero tiene una posibilidad, Bursaco, porque está así hace mucho tiempo, pero descubrió un número de teléfono y gracias a ese número de teléfono se ha ganado la confianza ¿de quién? De Mauricio Macri. En consecuencia tenemos un Macri que a dos bandas, con Bullrich y con Bursaco. Y como además hay un conflicto general con las Fuerzas Armadas, porque la señora Bullrich quiere convertir a suboficiales del ejército en gendarmes, nadie sabe si por obligación o en forma voluntaria, que cada uno de ellos se distraiga de la formación del ejército, por ejemplo, y se pase a la gendarmería. Esta enojosa situación que hay dentro de las fuerzas ha complicado bastante todo el tema de la seguridad. Y les recuerdo que nunca en la historia argentina un ministro fue piqueteado por autoridades de seguridad que le deben respeto y disciplina. Esto ocurrió con la Policía Federal frente a la señora Bullrich hace menos de 10 días. Es una situación compleja. Hablé de los jubilados. No hablé de los jubilados, tampoco voy a hablar, pero sí es uno de los temas más importantes que hay entre la Corte y el gobierno, porque la Corte se tiene que expedir sobre un índice que afecta a 150.000 jubilados. Me parece que el cálculo que está en ese lugar no está pensado por el gobierno y que puede salirle mal. Es una complejidad importante. Por último y para cerrar, tuve ocasión el otro día de participar en un encuentro en el Congreso sobre la cuestión de los drones, sobre una ley que se quiere hacer sobre el uso, el control de estos vehículos que para algunos son juguetes y para otros son armas. No está definido eso, pero sí definieron que lo van a hacer sobre los civiles que manejan los drones. En cambio, no parece que van a hacer nada ni sobre el manejo, control, compra y venta de drones en lo que respecta al Estado, sea a lo militar o sea al Estado mismo, a los organismos de inteligencia. Porque con los drones hoy, como ustedes ven en los avisos de la televisión, se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa como un organismo de inteligencia, comprarse 20 aparatos nuevos, sofisticados, lo que se llaman valijas, para escuchar mejor a los argentinos. Comprárselos a una empresa que, no sé si se llama Roberto o Rafael. Ustedes averigüen. Yo simplemente se los comento. Esto es parte también de la Argentina. En un minuto vamos a comenzar las entrevistas con alguien que del tema del Fondo Monetario Internacional sabe y mucho, como sabe de economía, que nos va a hablar sobre esta nueva situación del dólar, sobre la inflación y sobre lo que puede ocurrir en la Argentina. Justamente aparte ha venido del exterior, de lugares diferentes del exterior, porque la Argentina está en un marco internacional que ha sido importante para ayudarla en el plano financiero, pero también está envuelta en ese mecanismo internacional tan complejo. El invitado es José Sciaba Serrate. Después vamos a tener a la señora Zubik,
a Mariana Zubik. Ella quizá nos puede desentrañar, gracias a un libro que escribió sobre la historia del menemismo, del kirchnerismo, un dato que todavía a mí me sorprende. Después del catálogo de la corrupción que hay sobre Kirchner, Cristina y la familia, ¿cómo es posible que tanta gente dentro de la sociedad argentina respalde a Cristina Kirchner? Para mí es un misterio. Y por último va a estar el señor Julio Bárbaro, hoy representante del nuevo PJ que controla el señor Barrio Nuevo y con una espada de Damocles sobre la cabeza, porque hay una sala en la justicia que va a determinar si lo que vale es el partido que ahora en alguna medida interviene Luis Barrio Nuevo o el partido que manejaba un gobernador que responde absoluta y ciegamente a Cristina de Kirchner. Otro misterio, esta vez del peronismo. En un minuto con Ciaba Serrate.